medianoche allá en Belén, de una virgen nació Jesús, para darnos la vida eterna, sufrió la muerte sobre una cruz. Para darnos la vida eterna, sufrió la muerte sobre una cruz. Adelante con Cristo irá a gozar de la salvación los que guardan los mandamientos de Jesucristo en el corazón. Los que guardan los mandamientos de Jesucristo en el corazón. Adelante con Cristo irá a gozar de la salvación los que guardan los mandamientos de Jesucristo en el corazón. Los que guardan los mandamientos de Jesucristo en el corazón. Es un privilegio estar con ustedes y con el pastor Isaí. Gracias. Te saludo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, pastor. Qué bueno que estos programas donde tú nos has acompañado han tenido muy buena sintonía. Gracias. Es una palabra que ha llegado a la gente y lo piden muchos. Muchas gracias. Y escriben de que qué bueno ese pastor tan bueno que habla y cómo explica la palabra de una manera tan sencilla. Gracias. Así que, mis queridos oyentes, hoy vamos a hablar de la Navidad. ¿Sí? En esta temporada todo el mundo anda lleno de alegría, de regocijo, andan comprando, gastándose las primas que adelantó el gobierno, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios frente a la Navidad, Pastor Isaí. Ajá. Ese es el tema en este espacio, la Navidad. ¿Sí? ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad y por qué? O sea, ¿por qué un cristiano tendría que celebrar la Navidad? ¿Sí? Y si está bien que los cristianos celebren estas fiestas. Bien. Bueno, la Navidad, como su nombre lo indica, viene de una palabra latina que es nativas o natividad. Y efectivamente la Navidad, creo que nosotros como cristianos debemos celebrar la Navidad, sobre todo porque es un evento, podríamos decir, es el evento más importante de la historia de la humanidad. Ese Dios eterno decidió en un momento determinado. Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, ese Dios eterno se humanó, se encarnó y a través de la Virgen María nació allí en ese humilde pesebre, pero básicamente Él venía a establecer el plan de salvación. Entonces, que Dios se haya manifestado en medio de nosotros es un evento maravilloso y yo creo que si Dios importa para nosotros, sí debemos celebrarla. Merece celebrar la Navidad. Por supuesto, con alegría. Porque nació el Salvador del mundo. Sí, dice la Biblia en Lucas, cuando uno lee Lucas capítulo 1 y capítulo 2, dice que los pastores estaban cuidando sus rebaños en las vigilias de la noche, cuando de repente un coro de ángeles los sorprendió. Dice que hubo un gran resplandor que los rodeó y les dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Dice: a ustedes les doy nuevas de gran gozo que será, note eso, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. O sea que incluso los ángeles dijeron, les voy a dar nuevas que serán de gran gozo. Y yo creo que las buenas noticias uno las celebra, uno dice, uy, ¿cómo así? Claro, ¿cierto? Eso es como una persona que le dicen, te voy a regalar un carro, y dice, bueno, pues sí. Yo creo que lo más normal es, si en un momento determinado te dan algo bonito, tú dices, gracias, o como mínimo un abrazo, nos reímos, hacemos algo. Realmente podríamos decir, alguien dijo, si Jesucristo no se hubiera presentado en la historia de la humanidad, los hombres descenderíamos vivos al infierno. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo a reconciliar al hombre con Dios, para establecer el plan de salvación, nos dio esperanza. Desafortunadamente, pastor, algunos toman esta época, es como una época de comercio, ¿no? Sí, por supuesto. De comprar, de vender. Sí. Algunos ni se acuerdan de que se celebra es al Salvador del mundo. El nacimiento. Celebran cualquier otra cosa, básicamente, de pasear y de todas estas situaciones. Lo que sucede, pastor, es que a algunas personas el espíritu religioso, ¿qué es lo que ha llevado? Hay ciertas cosas que hemos perdido la esencia. Para muchas personas, en Semana Santa, vamos a decirlo, en Navidad les nace Jesús. Luego, en Semana Santa, lo matan. El resto del año viven como huérfanos. Sí. Y estamos esperando una nueva fiesta para pasear, para hacer natilla, buñuelos, para comprar el estreno, pero de pronto hemos perdido la esencia. Es cierto, hay personas que quizá perdieron, para ellos esto solamente es una actividad mercantil, pero independiente de eso y con allá ellos, nosotros como cristianos sí deberíamos recuperar el verdadero valor, y es que la Navidad, lo que estamos recordando es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y que Él venía a establecer. Recordemos que el Señor Jesús, Él es Jesucristo. Jesús está hablando de la dimensión humana, el Cristo está hablando del Mesías. En otras palabras, la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne. En otras palabras, hay dos dimensiones, es la dimensión humana y la dimensión divina. Él vino a reconciliarnos con Dios. Entonces podríamos decir que en esta época se celebran los cumpleaños del nacimiento de Jesús, pero Él ya no está más niño, ahí en un pesebre. Algunos todavía lo siguen celebrando ahí como un niño. Y cuando Jesús ya es grande, ¿no? Sí, murió a los 33 años, creció, y hoy está en el cielo. Él murió, Él resucitó, está vivo hoy, a la diestra de Dios, y dice que Él está intercediendo por nosotros. Si celebramos la Navidad, lo que estamos diciendo es gracias, Señor. Esto es lo que deberíamos decir. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a esta tierra y nos diera esa posibilidad de volver a reconciliarnos contigo. Qué bueno, mi pastor. Hay otro tema también que inquieta mucho a nuestros amables oyentes, es con relación al arbolito y las decoraciones navideñas. Hay muchos cristianos que consideran que no está bien que usted ponga un arbolito en la casa o haga una decoración. Algunas iglesias incluso hacen alguna decoración navideña. ¿Tú qué opinas de esto, mi pastor? Bueno, lo que sucede es que hay una cantidad de eventos históricos que en ocasiones algunas comunidades, y lo que vamos a decir lo digo con sumo respeto, pero hay algunas comunidades cristianas que viven pendientes de qué es se ocupan más de lo que opina la gente que lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, los germanos tenían el concepto de que, por ejemplo, había un concepto muy antiguo que todo el mundo venía de un gran árbol y que prácticamente toda la historia, la civilización venía como consecuencia de ese árbol que era el que daba origen a todas las cosas, a tal punto de que es como esa película famosa que hace unos años se presentó donde veíamos que prácticamente daban la idea de que toda la historia o toda la civilización humana venía o estaba alrededor de un árbol. Ahora, el apóstol Pablo, en el tiempo de Pablo se presentó algo, y hago esa mención es porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno.
La idea es la siguiente, es un problema, yo creo que para algunos esto es un problema literalmente ético. Por ejemplo, algunas personas dicen, uno como cristiano debe o no debe tener árbol. Sería como, voy a ponerlo de esta manera, si usted pasa por un mercado y ve un cuadro y a usted le parece bonito llevarlo a su casa, queda como muy complicado que otra persona venga y le diga, ¿y por qué llevo ese cuadro? Porque de pronto dice, porque el paisaje me gustó, etc. Entonces, algunas culturas, por ejemplo, hay algunas culturas que tienen el concepto de en los Estados Unidos, en el tiempo de la Navidad, de regalar medias llenas de dulces. Hay otros que celebran, no, es que en la Navidad, la verdadera Navidad debe ser con pavo y debe ser, nosotros en América Latina tenemos otros conceptos, pero a decir verdad, el punto más importante es la esencia. En la antigüedad había, por ejemplo, los cristianos en Roma, encontraron una práctica que tenían los romanos, y es que los romanos y los germanos también, hubo varias culturas que recordaban el solsticio de invierno. En otras palabras, decían que después de cierta fecha, y en especial de Navidad, 23, 24, como que se producía un cambio, habían días, a partir de esos días, el sol se manifestaba de una manera más fuerte. Y entonces ellos adoraban el sol, comenzaban con el solsticio de invierno y adoraban el sol, adoraban también algunos astros. Los cristianos comenzaron a decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Por supuesto que dijeron, no, el único Dios a quien nosotros adoramos es al Señor. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Los cristianos, por ejemplo, en Roma y en otros lugares comenzaron a decir, no adoramos al sol, no reconocemos el solsticio, pero nosotros reconocemos, como dice la Biblia, el lucero de la mañana. Nosotros reconocemos que ese Dios se manifestó, Él es nuestra luz, Él es nuestro... En otras palabras, le dieron un resignificado al mismo evento. O sea, que uses o arbolitos o decoraciones navideñas irrelevantes, ¿sí? Lo importante es la celebración como tal. Yo diría que es irrelevante, Sí. en realidad, si pone árbol o no pone árbol. Sí. Si alguien preguntara, bueno, si vamos a hacer algún tipo de decoración, ¿cuál decoración sería más bíblica? En ese caso diríamos un pesebre. Pero yo sé que van a haber muchos cristianos que van a decir, momentico, pero es que si colocan ahí al niño, van a adorarlo. Ya está grande. Ya. La idea es la siguiente, si usted hace un pesebre para decorar su casa, pues entienda lo que es una representación, no es para adorarlo como Dios, por supuesto que no, porque la Biblia dice, no te harás imagen de cosa alguna, está en Deuteronomio capítulo 5, dice, no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la servirás. La idea es la siguiente, si se hace un pesebre, pues hagámoslo con alegría, como una representación, pero no es porque... No significa que Dios está aquí por este pesebre. Y porque merezca adoración. O merezca adoración. No, Dios está con nosotros todo el tiempo. Ese es el Es como si uno cumple años, tú cumples años, sí. Entonces deciden ponerte unas bombas que digan feliz cumpleaños, sí. Y te decoran, entonces, ¿está mal eso también? Hay personas, hay ciertos grupos, sí. Incluso que tienen cierto similitud con... o incluso yo he escuchado a algunas personas con cierto corte cristiano que dicen que no se debe celebrar ninguna festividad. Entonces, pues me parece que vamos a algunos extremos absurdos, porque es que Dios nos hizo como seres reales, normales, ¿cierto? Por ejemplo, si en cierta fecha nace uno de sus hijos y usted cada año dice, gracias Dios porque me diste este hijo. Y lo celebra. Y lo celebra y parte su torta y tal cosa. Pues es un asunto absolutamente normal y natural. Sí. Entonces muchas veces caemos en actitudes, diríamos, fanáticas, absurdas, en las cuales pretendemos como decir, ponerle a la palabra connotaciones que no las tiene. ¿Cierto? Entonces, mis queridos amigos y oyentes, celebren esta Navidad
en paz, en tranquilidad como nunca. Hay un tema que se me está quedando, Sí. y es con relación a la fecha del nacimiento de Jesús. Algunos que dicen que Jesús no nació en esta fecha, que esta es una fecha comercial, que nació en otra fecha. ¿Tú qué opinas, mi pastor, de Ajá. eso? Bueno, con relación a la fecha, si habláramos de la fecha estricta en la cual nació el Señor, en verdad, Él no nació en el mes de diciembre. No es que diciembre 23 o 24 nació. En Bíblicamente verdad, no fue esta fecha. no, Históricamente tampoco cae en esta fecha. Mayormente, históricamente, Sí. bíblica e históricamente no es esa fecha. Ya. Tomo como referencia lo siguiente. En el libro de... Había una profecía en el libro de... En el libro de Lucas, el capítulo 1, se puede leer del versículo 8 al 11 y luego se puede leer del 12 al 15, donde habla que Zacarías, quien era esposo de Elizabeth, dice que Zacarías le tocó en suerte ministrar en el templo, a su grupo le tocó al grupo de Abías. Habían 21 grupos sacerdotales y al grupo que le tocaba en suerte, ellos designaban un sacerdote y en ese caso le tocó a Zacarías. La fecha, si uno, lo que sucede es que nos tocaría entrar en un contexto más profundo, pero la fecha en la cual le correspondía al grupo de Abías, fue entre el 1 y el 9 de junio, del 9 de junio. En esa fecha dice que el ángel se le presentó a Zacarías y le dijo: tu oración ha sido escuchada, tu esposa va a concebir. Y él dijo: ¿y cómo será esto? Pues yo ya soy un hombre viejo y mi esposa es estéril. Y eso le tocó entre el 1 y el 8. Resulta que él se fue a la casa y el ángel le dijo: por no haber creído la palabra quedarás mudo. Él se fue a la casa mudo, pero mudo y todo hizo la tarea, porque dice que al mes siguiente la esposa estaba embarazada. Eso quiere decir que la esposa, esto fue en junio, y dice que a los 5 meses, la Biblia relata, al 6º mes, a los 5 meses, dice que el ángel se le presenta a María. Si Elizabeth fue embarazada más o menos en el mes de junio, en diciembre tenía 6 meses. 6 meses apenas. Ahí, en ese momento, a los 6 meses, es que María y Elizabeth dialogan. Haga la cuenta y verá que más o menos Jesús, si ella, en la anunciación, cuando el ángel se le presenta a María, estamos hablando junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre le viene la anunciación, porque ahí dice: este es el 6º mes. En Mateo 1 y en Lucas capítulo 1 y 2 dice, en Lucas 1 dice: este es el 6º mes. Cuando el ángel se le presenta a María, le dice: María, tú eres bienaventurada, y porque has sido escogida para ser la madre del que será Señor en Israel. Y entonces ella dice: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y entonces dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces ella dice: no sé cómo será esto. Y dice: este es el 6º mes. El ángel, como para edificarle en su fe, dice: este es el 6º mes de la que llamaban estéril. Si Elizabeth concibió en junio y era el 6º mes, estamos hablando del mes de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que el ángel le vino a hablar a María en el mes de diciembre. Ahora sume 9. Enero, febrero, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entre septiembre y octubre, realmente, si hablamos de fechas, sería el nacimiento de Jesús. Pero si volvemos al evento real, la parte más importante, algunas personas están muy preocupadas, ¿es esta la fecha real? La parte más importante es esto es lo trascendente, porque hay personas que se enredan mucho en la forma y pierden la perspectiva del fondo. El fondo del asunto es que Dios, ese Dios eterno, se presentó en la historia de la humanidad. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo importante es que Él nació y a partir de ese momento vino para
volvernos a conectar con Dios. O sea, yo cumplo año el 17 de diciembre, pastor, aprovecho la cuña. Pero está bien si me lo celebran el 20. Yo creo que sí. Y si me dan los regalos el 30 de diciembre, yo los recibo. Si se los dan hoy, yo creo que usted no enoja. Claro, o sea, yo no tengo problema con la fecha. No, y si se los dan en enero, tampoco tiene problema. Entonces, es el acto en sí, como correcto, tal. Que hagamos un acto de celebración del nacimiento de Jesús, pero que sea para Él, ¿no? Que sea la honra y la gloria para Dios. Correcto, ¿sí? Como poderle decir, Señor, gracias, porque tú decidiste presentarte en la historia de la humanidad. Qué bueno saber de que tú te presentaste, que estás aquí vivo, que estás real. Esa es la parte más importante. Así es. Qué privilegio poder conversar contigo de este tema y pues terminemos orando por la gente para que tengan un tiempo de paz, de tranquilidad, que no se den a los puños en esta Navidad, sino que haya esa armonía, que haya esa tranquilidad, la paz de Jesús esté en ese hogar. ¿Por qué no oramos por nuestros amables oyentes? Amados Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos el privilegio de orar por cada uno de nuestros amigos y hermanos. Sí, Señor. Gracias donde quiera que vean este video. Hoy declaramos que la paz, que la presencia tuya inunde esas vidas y llene ese hogar. Tu palabra dice, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. Señor, es cierto de que muchas personas en este tiempo se dedican solamente al mercado, a pasear. Quizá algunas personas se pasan de copas y entran en situaciones tristes, pero yo te pido, Señor, que este sea un tiempo. Hoy, Señor, te proclamamos como nuestro Señor y Salvador. Perdona nuestros pecados, perdónanos porque muchas veces no te hemos reconocido como lo que tú eres, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy te pedimos que vengas a nuestras vidas, que vengas a nuestro hogar. Señor, hoy renunciamos a la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Hoy declaramos el gozo, la paz. Guíanos, dirígenos, Señor. Señor, tú sabes cuántas personas han perdido en este año sus empleos, otros están en difícil situación económica por todo este asunto de la pandemia, del COVID. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, que todo espíritu de tristeza, angustia, depresión, hoy declaramos que se rompe en el nombre de Jesús y que tú traes paz, renovación, restauración. Y gracias, Señor, por venir a habitar en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, aquellos que están enfermos, que tu mano poderosa se extienda, sana sus cuerpos, Señor. Gracias, Señor, por restaurar la visión, por darnos ánimo, porque tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, glorifícate en medio de nosotros. Todo esto lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. A la cuenta de 3, digámosle feliz Navidad a la gente. 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad!